Hola amigos, bienvenidos a las clases virtuales del profesor Aguilar. Hoy día tenemos el tema producto cartesiano. Vamos a realizar teoría y práctica. Además, vamos a mostrar algunos ejercicios resueltos que sirvan como modelo. Bien, comenzamos. Producto cartesiano. Bien. Veamos en primer lugar dos conceptos previos. Conjunto de dos elementos y par ordenado. Ambas cosas son completamente diferentes. Conjunto de dos elementos y par ordenado. Dos cosas diferentes. Conjunto de dos elementos. ¿Qué viene a ser conjunto de dos elementos? Los conjuntos de dos elementos son de la forma, miren, llaves A, B. Se utiliza, para conjuntos se utilizan llaves. Bien, en estos y en todos los conjuntos no interesa el orden, de presentación de sus elementos. Así, el conjunto formado por A, B es igual al conjunto B, A. Y como ejemplo tenemos el conjunto formado por los elementos 3, punto y coma 8 es igual al conjunto formado por los elementos 8, punto y coma 3. ¿Ya? En cuanto se refiere, miren, ambos conjuntos tienen los mismos elementos, sino que está en forma desordenada. Bien, ahora veamos qué viene a ser un par ordenado. Un par ordenado es un conjunto de dos elementos, pero con la propiedad de que uno de ellos es considerado como el primero y el otro elemento el segundo. Aquí hay un orden, por eso de aquí el nombre de par ordenado. Siempre hay un primer elemento y también hay un segundo elemento. Al elemento considerado como el primero se le denomina primera componente del par. Y al elemento considerado como el segundo se le denomina segunda componente del par. Entonces, el par ordenado está formado por una primera componente y una segunda componente. Para destacar que un conjunto de elementos A y B es un par ordenado, se utiliza la siguiente notación. Se utiliza paréntesis, A, B, o A, punto y coma, B. Cualquiera de las dos notaciones, o bien la coma o el punto y coma para separar los elementos. En este caso, A es la primera componente y B es la segunda componente del par ordenado. Entonces, de allí la diferencia. En conjunto de dos elementos se utiliza la llave y para par ordenado se utiliza los paréntesis. Y además siempre se respeta un orden, la primera componente y la segunda componente. De acuerdo con la expresión anterior, debemos tener en cuenta que el par ordenado A, B es diferente que el conjunto A, B, no son iguales. Por eso aquí pongo el par ordenado A, B es diferente al conjunto A, B. A, B es diferente que B, A. Miren, ambos son pares ordenados. En cambio aquí era un par ordenado y un conjunto. Aquí ambos son pares ordenados, ¿sí? Pero miren, el par ordenado A, B diferente al par ordenado B, A. Mucho cuidado con esto. Ejemplos. El par ordenado 9,7 diferente al par ordenado 7,9. Porque aquí la primera componente es 9 y aquí la primera componente es 7. Basta con eso, no son iguales. Aquí,
Miren que aquí este par ordenado está utilizando coma. Si utilizamos coma decimal, entonces tenemos que utilizar el punto y coma para separar la primera y segunda componente. Este par ordenado 2,5 punto y coma 6 es diferente a 6 punto y coma 2,5. ¿Ya? Muy bien. Entonces, continuamos. Dos pares ordenados son iguales si sus componentes son iguales. ¿Ya? A, B es igual a C, D siempre que A sea igual a C. ¿Ya? Y que B sea igual que D. Aquí está la expresión. Claro, con esto vamos a trabajar varios ejercicios, más que todo en la segunda parte. Bien, ejemplo, el par ordenado 5,8 es igual al par ordenado 5,2 al cubo. ¿Por qué? Porque aquí está el 8 y aquí también es 8, 2 al cubo es 8, sino que está expresado como potencia. Aquí, miren, la primera componente es 9 menos 3, que es 6. Y la segunda componente es 10, pero este 10 es 5 por 2, entonces ambos pares son iguales. ¿Ya? Ambos pares son iguales. Porque aquí me sale 6, aquí también 6. Aquí tengo 10 y aquí me sale 10. Aquí tengo 8 y 2 al cubo también es 8. Bien, entonces son pares ordenados iguales. Ahora, viene la pregunta, este tipo de ejercicio, ¿para qué valores de m y n se cumple qué? El par ordenado formado por la primera componente 5 más m, 8 es igual a 9 como primera componente y seguido por la segunda componente que es n menos 4. Entonces aquí miren claramente, si los pares ordenados son iguales, esta primera componente 5 más m es igual a 9 y esta segunda componente es igual a n menos 4, este 8 es igual a n menos 4. Entonces podemos igualar 5 más m igual 9, de donde resolvemos esta pequeña ecuación y me sale que m es igual a 4. Y aquí el 8 es igual a n menos 4, ¿sí? Hallamos n y n me va a salir 12. Bien, esos son los valores de m y n. Posteriormente en un segundo video, vamos a resolver ejercicios más complicados sobre esto. Producto cartesiano. Producto cartesiano. A ver, comprenderemos el concepto de producto cartesiano analizando el siguiente caso. Veamos el caso. Se trata de Maruja y Rosario, que van a una heladería en la que venden helados de coco, de fresa y de vainilla. Cada una come un helado de cada sabor. ¿De qué manera se puede simbolizar esta situación? Justamente como un producto cartesiano. Hay un conjunto que está formado por Maruja y Rosario y otro conjunto está formado por los sabores, coco, fresa y vainilla. Bien, solución. A ver, aquí lo que habíamos dicho. El primer conjunto está formado por los elementos Maruja y Rosario, o simplemente en forma abreviada y utilizando letras minúsculas para sus nombres. ¿Ya? El segundo conjunto, formado por coco, fresa, vainilla, de igual manera. Y lo hemos escrito en forma abreviada, utilizando la primera letra del nombre de los sabores. Bien, entonces la representación sagital de la situación es esta. Maruja se relaciona con C, o come coco, o toma helado de coco. Maruja toma
helado de fresa y también maruja, helado de vainilla. O sea, prueba los 3 sabores. De igual manera, la R, ¿quién era? Rosa. Ya, también prueba los 3 helados. Esta es su representación sagital. Y su representación cartesiana aquí lo tenemos. El primer conjunto aquí. Y el segundo conjunto definido aquí. ¿Ya? Ahora, tenemos que darnos cuenta que aquí hay 2 elementos y aquí hay 3. Entonces, ¿cuántos pares ordenados van a salir? 2 por 3 son 6. Y aquí están mediante los puntos los 6 elementos. ¿Ya? De igual manera aquí. De aquí van a salir 6 pares ordenados. De aquí también 6 pares ordenados. Uno de los pares M, C. Otro par viene a ser R, C. Y así sucesivamente. Bien, la representación de la situación mediante pares ordenados es la siguiente, la que vemos aquí. Mediante pares ordenados. ¿Ya? M con C, M con F, M con B, aquí ya está. R con C, R con F y R con B. Muy bien. Al conjunto cuyos únicos elementos son todos los pares anteriores, los que están aquí, se le da el nombre de producto cartesiano de A y B y se le representa por el símbolo A por B, producto cartesiano A por B, que se lee A por B, así. A por B está formado. Estos son los pares ordenados, 6 pares ordenados, que ya hemos visto que pueden salir de aquí, de la representación sagital o de la representación cartesiana. ¿Ya? Muy bien. Ahora, en general, el producto cartesiano de A y B es el conjunto de todos los pares ordenados A, B, tales que A, la primera componente, pertenece al primer conjunto y B pertenece al segundo conjunto. Sabemos que B es la segunda componente y pertenece al conjunto B. A dicho conjunto se le representa de A por B, que se lee A por B. Bien, esa es la forma general. ¿Ya? Y aquí está. Lo mismo que hemos descrito en esta parte está en forma simplificada aquí. Ya sabemos que la primera componente pertenece al primer conjunto, o sea, al conjunto A, y la segunda componente indefectiblemente siempre corresponde al segundo conjunto, o sea, al conjunto B que está expresado aquí. Bien, con ejemplos. Ejemplo, aquí tenemos el conjunto A formado por los elementos 3, 5, 7. El conjunto B formado por los elementos 2, 4, 6. ¿Cuántos elementos va a salir? ¿Cuántos pares ordenados van a salir? Van a salir 9, porque aquí tengo 3 y aquí también 3. 3 por 3, 9 pares. Y aquí están todos los pares. El 3 se combina con cada uno de los elementos del segundo conjunto. Luego el 5 también con cada uno de los elementos del segundo conjunto, y por último el 7 se combina con cada uno de los elementos del segundo conjunto. Entonces salen 9 pares ordenados. Bien, segundo ejemplo. Pero aquí vemos que el conjunto E está denotado por comprensión. Ambos conjuntos. Bien, hallar E por F. Aquí los conjuntos E y F están determinados por comprensión. Tenemos que determinar por extensión. Solución. Aquí están los dos conjuntos que se nos ha dado y vamos a determinarlo por extensión. Bien, el conjunto E tiene como elemento a números enteros. Ahí dice X pertenece a los números enteros. En cambio aquí nos indica que X pertenece a los números naturales. ¿Ya? Y aquí están los elementos
del conjunto E. El conjunto E está determinado por extensión. Este conjunto lo hemos convertido a extensión. Los elementos del conjunto B son los números naturales. Cada elemento es mayor o igual que 2, pero menor que 4. Aquí está la regla que los define. ¿Ya? Dice que X mayor que 2, mayor o igual que 2, pero menor que 4. ¿Cuáles son esos elementos? El 2 y el 3. Si aquí tengo 4 elementos y aquí tengo 2, ¿cuántos pares ordenados van a salir? Nos van a salir 8 pares ordenados. Y aquí ya el conjunto está determinado por extensión. Si es que no entiendes esto, ponle pausa al video. Si crees que estoy avanzando muy rápido, pausa al video, razona lo que estamos haciendo para que te quede ya bien determinado en tu mente de lo que estamos haciendo. Muy bien, entonces esto continúa todavía. Luego el conjunto E por F es, aquí están los 8 pares ordenados, porque aquí tenía 4 elementos y aquí 2 elementos, y todas las combinaciones que podemos realizar están aquí. Bien, ejemplo 3, hallar el conjunto K por T, sabiendo que, aquí ya se complican un poquito las cosas. ¿Por qué? El conjunto K está formado por todos los elementos que tienen esta forma. 2x más 5. ¿Ya? Los elementos salen al reemplazar los valores de X aquí. Bien, pero ¿cuáles son los valores de X? Dice que X es mayor o igual que menos 1, pero menor que 2. Y X pertenece a los números enteros. Bien, en cambio, para el conjunto T, los elementos salen de esta regla. De aquí salen de esta expresión de X más 1. Aquí lo había copiado mal. Así de que dice que los valores de X son mayores que menos 3, pero menores que 1. Y las X pertenecen a Z. Ambos conjuntos están determinados por comprensión. Se tienen que llevar a extensión, solución. Bien, para ello tenemos que tabular. ¿Sí? Tabulamos con el 3. Y tabulando con el 3 aquí, ¿no? A ver, para 1. Estos son los valores con los que voy a tabular, ¿sí? Porque dice que X mayor o igual que menos 1, aquí está, pero menores que 2. Con estos valores que voy a tabular aquí. Y me sale 3, cuando la X vale 0 me sale 5, y cuando la X vale 1 me sale 7. Bien, estos son los elementos de K. Ahora, los elementos de T. A ver, miren. Sale menos 1/2, 0 y 1/2. ¿Con qué valores se tenía que tabular? Se tenía que tabular con el menos 2, con el menos 1, con el 0 y con el 0. Bien, entonces se sigue el mismo proceso de aquí, sino de que aquí van a ser fracciones. Continuamos, aquí estoy tabulando con menos 1 y me sale 0, aquí tabulo con 0 y me sale 1/2. Bien, entonces los conjuntos K por T, viene a ser todos estos pares ordenados. ¿Ya? Aquí me ha faltado sacar los que venía de anterior. ¿Cuáles son los elementos de K?
por extensión y los elementos de T por extensión para que te puedas dar cuenta de las combinaciones que salen aquí. Muy bien. Un cuarto ejercicio. Si M, el conjunto M, está formado por los elementos X que pertenecen a Z y los elementos X son mayores que 0 pero menores que 1. ¿Cuáles son los mayores que 0 de Z? ¿Ya? Y menores que 3. Hallar M por M. Ojo, M por M se trata de un solo conjunto. Se trata de un solo conjunto. Bien. Atención, M por M también se simboliza así, M al cuadrado. M al cuadrado, no te olvides, cuando te dan un solo conjunto tienes que multiplicar M por M. Muy bien, y la solución sería, aquí están los conjuntos según esta regla. Dice que los X son mayores que 0, o sea el 1, pero menores que 2. Ahí está el 1 y el 2. ¿Cuántos elementos van a salir? Aquí tengo 2. Por la otra M que tiene 2, 2 por 2 son 4. 4 pares ordenados. Entonces, aquí están los 4 pares ordenados. ¿Ya? Aquí tú, debajo de esta M, puedes volver a poner M para realizar las combinaciones que te van a salir aquí. Muy bien, amigos, hasta aquí nuestra explicación sobre pares ordenados. No hay que confundirse entonces entre los elementos de un conjunto que tiene dos elementos con los pares ordenados. Ojo, es muy diferente. Muy bien, entonces hasta aquí, jóvenes. Solamente recomendarles que se cuiden ustedes, cuiden a su familia, protegerse siempre con las mascarillas, conservar su distancia de persona a persona de aproximadamente un par de metros y lavarse continuamente las manos. Un fuerte abrazo para ustedes. Nos vemos en próximo video.